Pues Adelante. muy bien, buenas tardes a todos. Quienes puedan prender su cámara y quienes ya me conocen saben que me es mucho más fácil hablar con cámaras prendidas para verlos. Por ahí veo algunas caras conocidas, Antonia, Alex, Viernan por ahí. Pues qué gusto. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, Antonia. Pues muy bien, vamos a empezar. Realmente creo que el tema que tenemos es un tema sumamente interesante. Es uno de las grandes preguntas que últimamente nos hacen. Siempre en el negocio inmobiliario, la principal duda tiene que ver con el desempeño comercial. Al final del día, como sabemos y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el desempeño de la venta es fundamental para que nosotros podamos lograr los objetivos financieros y cualquier otro objetivo de TIR, etcétera, de cualquier proyecto inmobiliario, ¿no? Normalmente decimos que la venta es la sangre del proyecto. Sin embargo, hoy algo que hemos estado enfrentando todos tiene que ver con este nuevo cambio en la forma en la que estamos vendiendo. Hoy todavía nos ha costado trabajo entender qué pasa con el tema de la venta a través de medios digitales, a través de redes sociales, para el negocio inmobiliario. Podemos llegar a creer cosas incorrectas, como al final del día tenemos que aplicar la misma pauta para cualquier segmento inmobiliario, y no necesariamente es así. Eso es algo sumamente erróneo. Entonces, en la sesión de hoy nos vamos a enfocar 100% en los elementos clave de esta nueva realidad del tema de las ventas por medios digitales. ¿Qué es lo más importante que de aquí tenemos que entender, ¿no? Empezaremos con esta parte, después entramos con Dimitri, que creo que por ahí también te vi ahorita. Bienvenida. ¿Sí estás por ahí? Bueno, si no, ahorita aparece. ¿Estoy? Por supuesto. Muy bien, bienvenido Dimitri, gracias. Y bueno, al final, si les parece bien, damos un espacio corto para las dudas, preguntas que tengan, ya sea de esta parte o de la Dimitri. Pues muy bien, vamos arrancando. ¿Qué tenemos? Primero, que es muy importante entender cuáles son los pasos comerciales, porque al final el mecanismo o el canal de venta es independiente de todo el resto de los pasos comerciales que hay que seguir para un desarrollo inmobiliario. Y no me voy a detener en esto, simplemente nada más lo voy a recordar rapidísimo. El paso número uno, o lo más importante, es identificar cuál es el segmento del mercado al que vamos a ir dirigidos. Esto es sumamente importante, porque de hecho dentro de esta misma definición del segmento, de aquí vamos a poder identificar cuáles son los canales correctos. Y dentro de los canales correctos estará qué medios digitales se usar. O sea, ese mercado al que vamos, qué plataformas usa, a qué hora las usa, cómo las usa, desde dónde y cómo se conecta, ¿no? Entonces, no solamente entender el segmento es fundamental para el siguiente paso, que tiene que ver con definir un muy buen proyecto. No solamente necesitamos entender las características, las preferencias, las incomodidades, las insatisfacciones de ese segmento para hacer un muy buen proyecto para él, sino también para asegurarnos de que el canal sea el correcto. La única manera que tenemos de nosotros acercar ese mercado a nuestro proyecto es a través de un muy buen canal. El canal es clave. Y existen diferentes canales para asegurarnos que la venta suceda. No todos los proyectos tienen el mismo canal, ni en la misma preponderancia, ni requieren el mismo presupuesto. Eso es algo que ahorita vamos a ver. Y otro elemento que une a nuestra propuesta de valor o proyecto con el mercado tiene que ver el tema de las relaciones con los clientes. Algo que normalmente pasa en redes sociales o a través del manejo de la generación de leads, y seguramente me van a decir que sí, todos aquellos que ya han estado en esto, es que muchos de los clientes se nos caen justamente al proceso de tener un mal seguimiento con el cliente. No lo enamoramos lo suficiente, ¿no? Y no solamente eso, a veces cambia de mano. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando cambia de manos, que está con la compañía con la que hacemos la publicidad o la atracción de brokers? Ellos son los que hacen o no las citas. ¿Qué pasa en ese momento al cierre de la venta? Es sumamente importante entender y hacer un muy buen proceso de la relación con el cliente. O sea, el cliente no tiene que notar en ningún momento que hubo un cambio. En ningún momento, ¿no? Entonces, diciendo esto, nos vamos a meter 100% al tema digital. Muy bien. El primer
Parte de lo que les decía es, vamos a ver estos elementos clave, ¿no? El primer elemento clave es uno de los canales, la venta digital es uno de los canales de mayor impacto. Y creo que todos lo sabemos. Tan lo sabemos que estamos aquí. Pero ¿qué creen? Depende del segmento. Es muy diferente el segmento inmobiliario de cómo lo vamos a traer. Es decir, no funciona igual. No podemos nosotros definir que una misma campaña o que el canal de redes sociales a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Google, nos va a funcionar igual con un proyecto de vivienda residencial vertical plus por arriba de los 10 millones de pesos a un proyecto horizontal de 1,5 millones de pesos. No funciona así. No basta solamente con entender que es un canal sumamente importante. Es importantísimo definir cómo va variando. Y aquí, de este lado, por eso les comentaba que no funciona igual, aquí nosotros vemos esta gráfica en donde identificamos el número de leads, ¿no? Entre más alto es más leads y entre más hacia la derecha es más valor, más caro el segmento. ¿Cómo lo podemos ubicar? Si nosotros tenemos un proyecto comercial, un community center, ¿no? O un fashion mall, o un entertainment center, ¿en dónde estaríamos en esta gráfica? Si nosotros aquí consideramos que esto es un bajo número de leads, no necesito alto número de leads, el segmento es bajo y el valor del proyecto es alto. La generación de leads, o sea, el enfoque de nuestro presupuesto, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para generar leads a través de redes sociales en un proyecto de centro comercial es bajísimo. Hace algunos años en Uruapan, no me acuerdo en qué otro poblado así, nos buscó un desarrollador en donde nos decía que no entendía muy bien por qué no estaba atrayendo a las anclas, a las subanclas y a cualquier tienda, y nos enseñó toda su campaña de todo lo que estaba haciendo en redes sociales. Porque ese no es el canal. Ese no es el canal. El propietario de Zara, se los juro que no está en redes sociales viendo en dónde abren un nuevo centro comercial. No va por ahí. Sería una estrategia completamente errónea y vamos a perder el 100% de nuestro dinero si creemos que por ahí va a funcionar. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con proyectos verticales, residenciales de alto lujo? En Los Cabos, en Tulum, en donde sea. Ese tipo de proyectos se van a mover por acá. Sí se ve lo que estoy rayando, ¿verdad? Bien. Sí, sí, sí. Gracias. Es decir, el segmento es alto, sin embargo, la campaña que tenemos que generar más bien, la campaña que tenemos que hacer para generar leads tiene que ser buenísima y hay que meterle muchísimo, porque la probabilidad de que quien nos compre ni siquiera vive en México es muy alta. ¿Y cómo lo vamos a traer? No vamos a ir por él a Chicago ni a ningún lado. Él se va a dar cuenta a través de redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el segmento de vivienda media o vivienda económica? Vivienda que va por abajo del 1,200,000 pesos. ¿En dónde creen que esté? Valor de segmento. El valor de segmento es bajo, porque estamos hablando de algo económico, pero en cuanto a la generación de leads, o sea, ¿qué tanto esfuerzo le meto yo a una campaña de marketing digital o para este segmento? Medianamente bajo, medianamente bajo. ¿Por qué? Porque este segmento es el que va a buscar una casa y la va a comprar fundamentalmente debido a su ubicación. Es aquel que va a ir pasando, va a haber un nuevo desarrollo y va a decir, voy a comprar esta casa, porque está el letrero, porque están los panorámicos, porque está en el camión, porque ya fueron a su empresa a anunciar que iba a estar una promoción. A ese cliente hay que atraerlo a través de otro canal que es distinto. Si bien puede funcionar, otra vez, no significa que no funcione. Significa que tanto esfuerzo, tiempo, presupuesto le meto a ese tipo de canales. No sé si hasta acá es claro. ¿Qué pasa con proyectos industriales? Estamos haciendo, ahorita que está tan de moda el nearshoring, bueno, estamos haciendo un proyecto de venta de lotes urbanizados para un proyecto industrial.
¿Qué tanto esfuerzo en este continuo buscamos atraer a través de redes sociales? ¿El valor del proyecto es alto? ¿Será medianamente bajo? Porque no alto, porque no está el gran inversionista. ¿Cuál es aquí? De entrada aquí tenemos un error conceptual bien importante. Y voy a aprovechar el momento. El tema del nearshoring, fundamentalmente uno de los grandes errores que tienen los proyectos que actualmente conceptualizamos es que hacemos lo que le llamamos chiquilotes. Es decir, hacemos un proyecto en donde definimos, permítanme un segundito, por favor, permítanme tanto. Ya, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, con el tema del nearshoring. Hoy los desarrolladores, con fines de buscar maximizar la utilidad, hacen proyectos de chiquilotes, o sea, de lotes menores a 1,500 metros cuadrados. Pero el mercado no es ese. El mercado es estas grandes fábricas que van a venir, que vienen de China, que se van a buscar instalar, que requieren terrenos de 8,000 metros cuadrados, 10,000, 12,000, 17,000. Y entonces lo que hacemos es, le dedicamos mucho esfuerzo a un tema de un canal digital, cuando realmente ahí no está el mercado, ¿no? Entonces, con esto, lo primero que quisiera dejar claro es, sí tiene mucho impacto el tema de los canales digitales, depende del segmento inmobiliario, depende del proyecto, no funciona igual. No podemos definir un presupuesto y decir, a todos los proyectos inmobiliarios del presupuesto que tenemos de marketing, el 20, 30, 50% va a redes sociales. Imposible. No hay manera. Va a variar dependiendo de cada uno de los proyectos. Y dependiendo del mercado al que va dirigido. El target es sumamente importante. El target también nos va a decir si ese mercado está o no está y en qué redes está. Bien, el siguiente elemento clave es el presupuesto no es lineal en el tiempo. Yo me he encontrado con muchísimos proyectos en donde me dicen, ok, yo voy a tener un presupuesto del 1% o 1,5% de marketing, mi proyecto va a durar comercializándome 10 o 12 meses, lo que hago es agarro todo parejo. Eso es un gran error, no puede ser. Así no funciona el empuje de la venta. Sin embargo, aquí algo que tenemos que entender es, esta gráfica que les estoy mostrando es el presupuesto general de marketing de una gran partida de publicidad y marketing. O sea, del 1%, del 2% o de lo que cada proyecto le determine. Así es como se comporta. Normalmente, el 40% se eroga de ese presupuesto de marketing en los primeros 6 meses del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que adecuar caseta de ventas, hay que hacer materiales de venta, hay que hacer videos, hay que hacer muchísimas cosas en las que se nos va el dinero. Después, lo que tiende a pasar o lo que sucede es, tenemos una curva que va bajando porque nos vamos posicionando. El grave error que cometemos los desarrolladores es aquí seguir hacia abajo y ya para esta etapa de cierre a veces ni tenemos presupuesto. ¿Cuál es el resultado? Tenemos las unidades que a nadie le gustaron, las más caras ya, porque pues ya plusvalizamos el proyecto y ya no tenemos presupuesto de ventas. Y aparte los vendedores ya están desanimados porque ya le quedan 5 y ya no quieren vender. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Asegurarnos de que al menos el 10% del presupuesto total se utilice en los 3, 4 meses finales de cierre. Porque aquí, otra vez, es cuando tenemos a las unidades más feas, las que nadie quiso, y ahora las más caras, las más difíciles de vender. Ahora, aquí la pregunta es, ¿funciona igual el presupuesto que le vamos a destinar a redes sociales al presupuesto general de cómo va la pauta? ¿Cómo funcionaría aquí? No es igual. ¿Por qué? Porque esto al inicio no hay que meterle tanto dinero. ¿Qué es importante entender? Que los primeros 3 meses, prácticamente para todas las agencias, y ahorita no lo comprobará o no Dimitri,
con base en su experiencia, pero los primeros 3 meses efectivamente son de aprendizaje. Los primeros 3 meses para casi cualquier equipo de comercialización, de ventas, de marketing, a través de cualquier canal, es la prueba de los 3 meses. Hay que perfeccionarlo. Sin embargo, aquí lo que buscamos es no gastar toda la pauta, obviamente, como al inicio en el otro proyecto. Aquí tendríamos que buscar algo más así, más hacia arriba, que es distinto a la gráfica que teníamos antes. ¿Por qué? Porque al inicio tenemos un empuje fuerte de venta a través de Friends and Family, a través del evento de lanzamiento, a través del evento de lanzamiento con brokers, a través de una serie de canales distintos. No necesitamos empezar a generar toda esa erogación para redes sociales desde un inicio. Al final es cuando todavía más nos va a costar. Y otra vez nos pasa lo mismo. Normalmente lo que nos pasa en los proyectos es esto, ¿no? Empezamos como con todo y ahí vamos. Y nos quedamos sin nada al final. Pues la curva es prácticamente invertida. Al inicio tenemos que tener otros canales de ventas, porque aparte es cuando estamos dando las unidades más económicas. Bien, otro elemento fundamental es definamos metas predictivas y no solo metas finales. Uno de los grandes errores que yo he visto constantemente en la comercialización de proyectos inmobiliarios es que me dicen, mi meta es una absorción de 5 unidades. Y eso está bien, está padrísimo, que tengamos una meta de 5 unidades. Buena o mala, no lo sé, simplemente la meta ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una primera reunión de resultados, pasa un mes, no vendimos 5 unidades. Bueno, está bien, vamos al siguiente mes. ¿Qué pasó? Ah, no, pues vendimos una. Ah, vendimos 3. Por lo general no llegamos. Pero aquí el gran problema es que solamente medimos metas finales. ¿Qué necesitamos medir? Y empezar a aprender a medir metas predictivas. ¿Qué indicadores me van a predecir que yo realmente pueda vender 5 o no? ¿Y qué significa vender 5? Porque de entrada yo les puedo preguntar ahorita a cada quien qué significa una absorción de 5 unidades. Y me van a decir cosas distintas. Uno me va a decir que me dé el anticipo, otro que firme el contrato, otro que firme el apartado, otro que pues ya esté casi seguro al 90. Tenemos que tener clarísimo. Pero bueno, más allá de eso, metas e indicadores predictivos. ¿Cómo yo me puedo asegurar de tener 5 unidades vendidas a través de irme hacia atrás en el proceso? ¿Cómo voy a... Sí, adelante. ¿No? A ver, ya. ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Qué necesitamos para tener 5 cierres? Híjole, aquí perdonen mi letra, pero son propuestas. ¿Cuántas propuestas? ¿Qué necesitamos para tener X número de propuestas? Ah, pues visitas o citas en el desarrollo. ¿Qué necesitamos para tener ese número de citas o visitas en el desarrollo? Ah, pues citas telefónicas. ¿Qué necesitamos para tener esas citas? Ah, pues necesitamos clientes calificados. ¿Qué necesitamos para esto? Ahora sí, leads. Pero aquí tenemos diferentes fuentes para la generación de leads. ¿Qué es importante entender de dónde vamos a distribuir este mismo funnel? ¿Cómo lo vamos a distribuir entre los diferentes canales? Ah, pues a lo mejor ahora, por todo el tema, porque mi proyecto es un proyecto turístico residencial de alto lujo, bueno, el 70%, 80% de los leads los voy a través de redes sociales. Pero así es como lo tengo que ir evaluando. Y a lo mejor el otro tanto lo voy a traer a través de brokers. No lo sé. Tenemos que ir midiendo factores predictivos. Es muy tarde de llegar a decir no vendí 5. Es tardísimo. Y entonces, ¿qué le voy a pedir al equipo de ventas? Ya sea ese equipo de ventas, el equipo de marketing,
o el equipo de cierre de comercialización, dependiendo de dónde lo tengamos, lo que le voy a pedir no son un nivel de absorción. Yo necesito, voy a inventar aquí un número, 10 propuestas. Y eso significa que necesito que emita 2.5 o 2 propuestas a la semana. Yo necesito que al menos tenga 30 visitas al desarrollo. ¿Eso qué significa? Pues significa que tiene que tener 7 visitas semanales al desarrollo, uno por día. Necesito que tenga 100 llamadas telefónicas. Necesito que tenga 300 clientes calificados. Y entonces, ahora sí, determino cuántos días. De esta manera, nosotros podemos predecir prácticamente el resultado comercial desde el día 1 del mes. No necesitamos llegar al día 1 del siguiente mes para darnos cuenta que no llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos dar cuenta desde el día 1? Porque si mi factor predictivo tenía que ver con ¿no? Una visita diaria, ¿la tuve o no la tuve? A lo mejor tuve 3. La posibilidad de que llegue a más de 5 unidades es alta, que mi absorción sea mayor. Yo puedo ir teniendo claro cuál va a ser el desempeño de mi proyecto desde antes. Y eso entonces me permite modelar y estar ajustando la estrategia día a día. Esa estrategia que va a ser ajustada día a día también es importante que se retroalimente con los despachos de marketing, publicidad o quienes manejen las redes sociales y los canales digitales y demás. Es fundamental que se retroalimente, porque este mismo funnel funciona para eso. ¿Estoy convirtiendo o no estoy convirtiendo esos leads en llamadas? ¿Los estoy convirtiendo o no en citas? Y si no los estoy convirtiendo en el día 2 del mes, ya tengo que estarlos buscando y decirle algo está pasando. Bueno, el 2 es muy pronto, ¿no? Pero el 7. Normalmente no hacemos este proceso, no lo entendemos así y solamente decimos no llegamos, fue culpa de que los leads no estuvieron bien calificados, no estuvieron bien seleccionados. No lo sabemos. Porque aquí hay otro tema y que ahorita justamente lo vamos a ver a continuación. No solo es un tema de volumen. Perdón, Marifer. Adelante, Fernando. Gracias. Esta métrica que acabas de presentar es una métrica, Y la borré. Ajá, perdón. perdón, ¿es una métrica que tienes medida o estuviste ahorita No, soltando? ahorita la inventé. Tenemos una medida que se las voy a mandar, más que Sí. debería venir a pegar aquí, pero se las podemos mandar sin problema para que lo puedan entender ahora. Otra vez con esa métrica que es importante, que cada segmento es diferente. Es decir, ese mismo funnel tiene diferencias en función de si vamos a vender vivienda, interés residencial o interés económico. También Claro. cambia en cuanto a la probabilidad de cierres, ¿no? Pero con gusto les mandamos el promedio que tenemos, por supuesto. Excelente, muchas gracias. Sí, con todo gusto. Bien, ahora, aquí nuestra primera petición como desarrolladores es, no me estás generando el volumen suficiente de leads. Siempre es eso. Bueno, yo creo, el 99% de las veces me faltan leads. Sin embargo, no todo se mejora con más leads. Y esta es una de las cosas que quiero mencionar. Ay, me quedó horrible. Para nosotros convertir, un poco lo que les decía ahorita, para tener 5, aquí 10, etcétera, etcétera, tenemos que tener factores de conversión. Este factor de conversión es bien importante que lo vayamos mejorando en el tiempo. No es un tema de volumen de leads, es un tema de cómo me aseguro de mejorar mi conversión. Si yo de cada, voy a aquí otra vez inventar, ¿no? Si de cada 10 propuestas que emito, cierro 5, ¿qué puedo yo hacer para cerrar 6 de cada 10? ¿Qué puede hacer el equipo comercial para cerrar 6 de cada 10? No necesité más leads, necesité mejorar otra parte del proceso. Y así, si nos vamos para cada una de las etapas, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Por qué?
porque como desarrolladores, lo primero que se nos ocurre es, mándame más, pero no tiene caso. Efectivamente, sí hay que asegurarnos de alinear la calidad y mejorar la calidad de los leads que estamos generando, o sea, asegurarnos de que estén bien alineados con el producto. Pero sobre todo, también se trata de mejorar este proceso comercial. Si aquí estoy generando 10,000 leads o 300, los que sean, y de esos solamente me contactan 50, claramente tenemos un problema con quien está diseñando esta campaña de medios digitales. Claramente. Si no nos están contestando, si de entrada el primer paso no funciona, efectivamente el error está en la generación de leads. Pero lo que nos toca del otro lado es cómo mejoramos el proceso, cómo nos aseguramos de estos factores de conversión, irlos mejorando. Como dirían, ir mejorando nuestro índice de bateo, pegarle más a la bola. Entonces, hay que caminar por esos dos. Siguiente elemento importante, y es tengamos una visión de un resultado compartido. Yo lo he visto en cada proyecto y debo confesar que en los proyectos que nosotros manejamos, en los proyectos de nuestros clientes, que acaba siendo una lucha de poder, los canales comerciales. Se pelea el de ventas porque el de marketing no generó los leads suficientes o no están calificados. El de marketing está enojadísimo porque el de porque considera que sus leads están bien calificados y el de ventas no los cierra, no los atiende, no les da seguimiento. Creo yo que es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Es, uno, un resultado compartido. ¿Y cómo vamos a lograr un resultado compartido? Y es a través de dos cosas. Alguien tiene que responder por la venta. Alguien tiene que responder por esas 5 unidades. Si yo soy la gerente comercial o la directora de ventas o lo que sea, y yo respondo por esas 5, no puedo seguirle echando la culpa o a mis vendedores o al de marketing o tal. Yo tengo que tener la capacidad de dirigir un equipo y entonces la culpable soy yo, porque al final pues, es mi trabajo lograr 5. Eso es por un lado. El siguiente elemento, tenemos que tener clarísimo cuáles son del proceso, de este proceso, que es un Customer Journey, de dónde a dónde participa cada una de las áreas, de dónde a dónde está la responsabilidad del área de marketing y cómo lo voy a medir. Porque si nada más le doy al área de marketing la generación de leads, otra vez, no me va a funcionar, porque puede que estén todos mal calificados. ¿Qué otro indicador le doy? El siguiente paso, ¿cómo me aseguro de que realmente los leads estén bien calificados? ¿Hasta qué paso lo llevo? Puede variar, ¿no? Hay desarrolladores que llevan al área de marketing prácticamente hasta hacer la cita. Hay quienes ya llegan hasta atender las citas. Hay quienes van mucho antes, simplemente nada más mandan un contacto y pues, te deseo mucha suerte, ¿no? Aquí es un tema de entender claramente el proceso y en dónde cambiamos la mano, la estafeta, y cómo nos aseguramos que el resultado pueda ser compartido. ¿Qué pasa si yo al área de marketing, yo le comparto un porcentaje ¿cómo se llama? De la comisión si se cierra? Puede ser una opción, no lo sé. Simplemente lo que yo busco es un resultado compartido. O sea, a mí no me interesa que me genere 50,000 leads. Eso no es lo que yo espero. Al final yo estoy buscando cerrar 5 con la ayuda de todo un equipo, ¿no? Entonces, elemento fundamental. Otra pregunta, otro elemento clave y es, ¿cuánto le destino del presupuesto? Hay varias cosas, ¿no? El primero es este gran entre mito y no mito de la famosa regla de 1% del valor de la publicidad. Vamos a mantenerla. Puede ser o no puede ser, depende muchísimo y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a suponer que agarramos la regla de dedo de este 1% lo vamos a meter.
El presupuesto que le destino a canales digitales puede ir de entre el 10 al 80%. Esto lo hace mucho más complejo, porque entonces, ¿cuánto le destino? ¿El 10 o el 80? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo determinaríamos cuánto dinero le destino? Porque ese es el rango al que va. O sea, hoy hemos visto proyectos que le destinan el 80 y proyectos que le destinan el 10. ¿De qué depende? Uno, de este análisis, del segmento, de esta gráfica que hacíamos al inicio. De entrada, ahí ya hay un buen indicador. Normalmente proyectos residenciales de lujo, turísticos de lujo, le destinan el 80% de todo el presupuesto a canales digitales. Proyectos residenciales medios, tipo proyectos de entre 3 a 5 millones de pesos, por lo general se le destina actualmente el 50 al 55% del presupuesto. Proyectos de vivienda económica menos del millón de pesos, por lo general se le destina menos del 20% del presupuesto. Proyectos comerciales, el 10 o menos. ¿Sí? Entonces, un elemento para poder determinar entre qué este gran mundo me muevo del 10 y el 80, pues es el segmento. El segundo es mi estrategia comercial. Porque a un segmento, sea residencial plus high-end, luxury residences, si mi mercado va para la gente mayor a los 70 años, pues también va a cambiar. Entonces tenemos que tener clara cuál es esa estrategia comercial. Y finalmente algo que es tan fácil de calcular, pero también tan difícil de entender, y es el tema del costo financiero. ¿Cuánto me cuesta el no vender? ¿Cuánto me cuesta en intereses el no vender? Y entonces sí, podemos decir cuánto más le decido meter al presupuesto, ya sea general o digital, en función de la afectación o costo financiero. Si mi modelo financiero me demanda a una absorción de 5 unidades por mes, ¿no? Y con eso aún así yo necesito un crédito puente, tengo un crédito puente con una tasa del, no sé, voy a inventar, de TIE más 4 del 15%, 16%. Si yo logro, si yo puedo tener ese gran termómetro en ese funnel de ventas para decir yo a lo mejor puedo lograr 2 unidades más, si le meto cuánto más de pauta, cuánto más de dinero. ¿Puedo hacerlo o no? Muchas veces como desarrolladores decimos no, porque tu presupuesto está topado en un 1%. Sí, pero no. ¿Cuánto me cuesta el dinero que no tengo que lo estoy pidiendo al banco? Debería de ser un análisis sencillo. Y de hecho, como desarrolladores, tendríamos que tomar la mayoría de las decisiones comerciales con base en un muy buen modelo financiero. Decisiones comerciales de le meto más dinero o no a la pauta, le subo o no le subo al presupuesto general de marketing, doy o no doy un descuento. La respuesta no está en el mercado, bueno, una parte, pero no necesariamente está en el mercado, no está en mi feeling, en que me urge el millón para cualquier cosa, no. Está en tener la capacidad de proyectar en un muy buen modelo financiero. Entonces, con esto lo que les quiero decir es no nos vayamos con esta creencia de únicamente es el 1%, ¿no? Tenemos que asegurarnos, si yo voy a generar más venta, que mejore los flujos del proyecto, ¿qué tanto más puedo pagar? Que me resulte beneficioso, porque tampoco voy a pagar lo mismo, ¿no? Obviamente. O sea, tendría que ser un muy buen tema. Finalmente, lo que les comentaba, esta balanza tan delicada, ¿no? ¿Quién es responsable del desempeño del líder? Esta es una de las balanzas más delicadas, ¿no? Porque se pasan las bolitas uno a otro.
Y el vendedor no vende porque el lead no fue correcto. Y el del lead dice es que el vendedor es muy mal vendedor. El problema es de que nosotros como desarrolladores o como directores comerciales acabamos perdiéndolo. Y el proyecto acaba sufriendo esa falta de responsabilidad. ¿Qué voy a insistir aquí? Se tienen que generar objetivos compartidos. Normalmente, cuando los equipos son internos, lo que se busca es que de mi calificación total, porque hoy hay una mecánica en la que se busca que más que comisionar es lograr un resultado. ¿Por qué? Y creo que en muchos de los cursos a veces lo comento. Yo hoy puedo decir, necesito vender 5 unidades y voy a contratar a Martín para que Martín, como gerente comercial o como coordinador comercial, las venda. Nada más que Martín logró vender 2. Si él estuviera en la escuela, él hubiera sacado un 50 de calificación, estuviera reprobado y a lo mejor hasta se queda en el año. Nada más que al momento de una estrategia comercial, las ventas, yo le digo, no lograste el resultado, pero ahí te va 100,000 pesos de comisión. Es incongruente, porque no solamente no se logró el resultado, sino afectamos el flujo del proyecto, vamos a requerir más crédito, nos va a salir más caro, pero lo premio. Y no estoy en contra del pago de las comisiones. Lo que quiero es que tiene que ser diferente. ¿Qué pasa si yo pago por bonos? Y el bono viene integrado una parte, no solamente de la venta y el cierre final, sino justamente de la generación de los leads. Entonces ahí empezamos a buscar tener un camino común o un desempeño, un objetivo y una visión común para lograr resultados comerciales. No sé si es claro. Bien, si quieren algunas dudas, preguntas de esto en específico, 2, 3 preguntas, si alguien tiene. No me digan. 144 personas y nadie tiene dudas. Bueno, muy bien. O soy Yo muy buena sí, o soy muy mala. yo Eres sí muy buena. tengo. Ah, muchas gracias. Bien, ¿nada? ¿Dudas? Yo sí, María Fernanda, hola. ¿Quién habla? Perdón, no veo por acá. Ahí ¿Quién ya, fue? ¿Quién ya fue? activé la cámara. Hola, Ah, hola Antonio. ¿cómo estás? Adelante. Oye, ahorita estás hablando del tema de la pauta del marketing digital, pero ¿qué Sí. tan recomendable tú ves el tema de la inversión del marketing orgánico? A ver, eso ahorita se lo vamos a preguntar a Dimitri. Ah, ok, muy bien. Bien. Él es el especialista en ese tema. Bien, pues muy bien. Hola, Supongo hola. que expliqué. Adelante, ¿quién habla por ahí? Mi nombre es Julio. Julio. Oye, una pregunta, por ejemplo, sobre un proyecto inmobiliario. Yo sé que estás hablando de una preventa, pero si un Sí, desarrollo inmobiliario se capitalizó a través de recursos propios sí. y al final no ha vendido, en un año el avance de obra va a un 70% Ok. y no ha vendido más que como un 5%. ¿Cómo ahí implementaríamos tal vez un apoyo, una estrategia para poder ah, sacar a flote el proyecto? Híjole, ahí como cualquier doctor hay que entender dónde estuvo el problema, ¿no? O sea, dónde está la enfermedad, porque si el proyecto está mal definido, pues desde ahí hay que hacer algo. Normalmente cuando los proyectos no cumplen su meta de ventas y están en esa situación de un avance de obra muy importante en relación a la venta total, realmente lo que hay detrás es una mala definición de producto. Ok. Nosotros nos tocó participar en un proyecto, bueno, que nos buscaron justamente por una estrategia comercial. De hecho, fue eso. Nos pidieron una estrategia comercial porque no estaban vendiendo. Y la verdad, el proyecto, si lo veíamos en ubicación, cerca en Cancún, sobre Colosio, Boulevard Colosio, ajá, Sí. excelente ubicación, muy bien. El proyecto, veíamos el precio por metro cuadrado, estaba un 15 o 20% por abajo de los competidores. Excelente. El proyecto estaba bonito. ¿Por qué no se vende? Porque les faltó un ingrediente y se llama el valor absoluto. Hicieron departamentos más grandes. Entonces, aunque por metro cuadrado estaba más barato, al final el valor absoluto era más alto.
Y la gente que podía pagar esos 4.5 millones de pesos para el departamento, prefería irse a otra zona, porque esa zona estaba hecha para departamentos de 3.8. Si yo ya tenía la capacidad de 4.5, me voy a un lugar más bonito. Ok. Ahí no es una definición de a lo mejor le tengo que meter más pauta o le tengo que hacer más eventos o tengo que gastarle más. No. En ese tipo de proyectos lo que hay que entender es dónde falló, o sea, dónde estamos. Hay que hacer un muy buen diagnóstico como un doctor para poder dar una solución, ¿no? Ok. Adelante, Fernando. Sí. Gracias, Fer. ¿Cuál es tu criterio sobre los modelos de negocio que desarrolladores están, están tomando como estrategia comercial de contratar empresas o agencias de comercialización externas donde depositan pues Ah, prácticamente todo ok, el peso de la comercialización? Y acabas de mencionar algo muy interesante. Yo viví muchas experiencias como director de Urbi con los equipos comerciales, con el equipo de mercadotecnia. Nosotros en Urbi teníamos un tercer equipo que era el equipo de la unidad de servicios financieros, que eran prácticamente los que armaban todo el proceso para llevar ese cliente a una operación de crédito, ¿sí? Entonces era muy complejo, es muy complejo articular Claro. estos tres equipos. Lo pudimos lograr en los últimos años, Marifer, con el equipo comercial y el equipo de crédito, incentivando con porcentajes de comisión al Ujú. gerente de crédito y al gerente comercial. Y Sí, nos dio muchos resultados. Digo, sí, me sí, tocó en un par de años ser por supuesto. el director de plaza a nivel nacional en Tijuana, donde gané los premios nacionales de ventas, de ingresos, de operaciones, y mi equipo, el gerente comercial se ganó un auto, el de crédito también, les fue súper bien. Pero los equipos de merca, internos o externos, siempre los tenemos como ahí Relegados. en la Claro, porque es más esquina. difícil medir su desempeño. O sea, ¿cómo vas a medir el desempeño Sí, si sí, gustó o no gustó una imagen, ¿no? Si el branding está bonito o no. O sea, es mucho más subjetivo. Pero sí. al final, por eso les comentaba, creo que es importante que el objetivo sea compartido, que se hagan bonos y bonos grupales. O sea, el que yo me gane el bono también depende de que tú hagas un buen trabajo. Porque al final somos un equipo que trabajamos por un bien único, bien común que se llama la venta. Y entonces no necesariamente es una comisión, es un bono. Si los tres, Fernando, Vicente, tú, Martín y yo, o cuatro, logramos un buen resultado, vamos por un bono. Pero yo por mí sola, no, porque yo puedo hacer el mejor diseño del mundo. Pero si no vendes, yo no sirve de nada mi diseño. Y al revés, yo puedo ser el mejor vendedor, pero si no tengo las herramientas y no me las diste a tiempo, me va a costar más trabajo. Busquemos pagar por bonos a equipos con un desempeño común. Y por último, Fer, Sí, ahorita comentaste algo interesante que luego con este último me perdí un poquito. Hay sí. una situación de cuando tienes empresas comercializadoras externas y tú, ¿tú qué criterio tienes? ¿Le delegarías completamente La al respuesta es, comercializador? miren, depende del proyecto, depende del tamaño del proyecto, de la complejidad del proyecto. Un proyecto típico, vivienda residencial, medio, vertical, mi respuesta sería normalmente no. Pero otra vez, depende del proyecto. Eh, yo lo decía al inicio, las ventas son la sangre de un proyecto inmobiliario. Yo no puedo darte el 100% de mi sangre a ti y confiar en que lo vas a hacer. Aparte que eres un externo, tienes 10 proyectos más y vas a estar comprometido mientras te sea fácil. Al momento en el que te queden esas últimas unidades que nadie quiere, ya no te voy a ver. Yo necesito integrar equipos. Bueno, mi sugerencia es normalmente integrar equipos mixtos, un equipo interno y un equipo externo. Eso es. Los leads, esta pauta que el desarrollador gasta para generar leads, normalmente es para el equipo interno. El equipo externo por eso tiene una comisión más alta y buscará generar sus propios leads con la misma línea de comunicación, ¿no? Pero bien, espero haber resuelto con eso la duda.
Voy a seguir con Dimitri porque si no, creo que me extendí un poquito más de tiempo del que me debía haber extendido en la presentación. Dimitri, ¿estás por ahí? Claro que sí, Marifer. Gracias. Listo, pues. Bienvenido. Igualmente, Déjame. muchísimas gracias. Ahora sí que voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundito. Bienvenidos a todos y a todas a esta parte de ya aterrizar las ventas digitales y cómo hacerle. Marifer nos dio un excelente, ahora sí que cátedra del tema de cómo visualizar o cómo entender esta parte de hacer los funnels de venta. Es muy importante cuando estamos haciendo un diagnóstico y una estrategia comercial. Y ahora lo que a mí me gustaría hablarles durante los siguientes minutos es 4 puntos claves para vender a través de Internet. Les voy a ir compartiendo poquito a poquito nuestra historia. Yo soy Dimitri Limberopoulos, director de Sumia Real Estate. ¿Qué es lo que hacemos? Somos una empresa que se especializa en acelerar el tema de las ventas a través de ejecutar toda la mercadotecnia de un proyecto inmobiliario y a veces llegamos desde el punto de la generación de la estrategia comercial hasta el punto de la venta del cierre en la gerencia comercial. La primera pregunta que normalmente nos hacemos, que ya nos respondió Marifer, es: oye, ¿puedo vender proyectos inmobiliarios a través de Internet? La pregunta es sí, no hay absolutamente ninguna duda de que se puede vender por Internet. Marifer dijo algo muy importante: hay proyectos que se pueden vender a lo mejor el 90% por Internet. Hay proyectos que a lo mejor vendes una unidad por Internet, o por lo menos tienes que tener presencia por Internet. Si estamos hablando a lo mejor, como decía Marifer, de una plaza comercial, no, definitivamente el inversionista no está ahí, pero si no tienes presencia en Internet, hoy en día es como no tener una casa. ¿Sí me explico? Es muy peligroso. Entonces, de una o de otra manera, todos los proyectos inmobiliarios, cualquier proyecto serio, tiene que existir primero en Internet, e Internet se convierte en un excelente canal de ventas que, ojo, cada día es más importante y cada día es más relevante. Les comparto un número. Nosotros el año pasado agendamos para proyectos desde Baja California hasta La Paz 1,693 citas de ventas a través de canales exclusivamente digitales para todo tipo de proyectos. Tenemos proyectos industriales, residenciales, verticales. Tenemos proyectos con 40 terrenos y proyectos con 2,000 terrenos. Tenemos verticales de un ticket bajo de 1,5 millones y verticales de tickets de 8 millones y para arriba. Todo esto, ¿qué fue lo que generamos? Toda la estrategia de mercadotecnia para llegar a agendar citas de ventas. Y les voy a compartir ahorita cómo nosotros lo ejecutamos, ya no en la parte teórica, ya en la parte real. Porque obviamente, como todos sabemos, cuando empezamos a ejecutar la parte real de las campañas, nos encontramos con muchas cosas que la teoría no alcanzan a ver, ¿no? La segunda pregunta es: ¿cómo vendemos a través de Internet? ¿Qué es lo que necesito hacer para vender a través de Internet? Aquí María Fernanda decía algo que es clave. Normalmente nosotros tenemos dos equipos: el equipo de mercadotecnia y el equipo comercial. Internos, externos, outsourciados, de cualquier manera, siempre se tienen estos dos equipos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada uno? ¿Cuál es la magia? Si queremos vender por Internet, tenemos que juntar a estos dos equipos. Y ahorita vamos a ver específicamente cómo lo juntamos haciendo un tercer equipo que hoy en día prácticamente ninguna desarrolladora lo tiene, ¿sí? ¿De qué se encarga Mercadotecnia? Mercadotecnia tiene que entender el comprador a fondo, tiene que crear una comunicación única y diferenciada, tiene que crear visuales acorde a la NOM. Ya hay una reglamentación de gobierno que nos exige que tengamos ciertos lineamientos, no podemos anunciar ya lo que queramos. Se tienen que definir los canales óptimos, diseñar y programar campañas, publicar, supervisar y recibir retroalimentación. ¿Qué tiene que hacer comercial? Atender citas, manejo de objeciones, generación de sentido de urgencia, logro de apartados, seguimiento de documentación, acompañamiento, servicio al cliente y cierre de venta. Pero aquí, cuando estamos hablando de las ventas por Internet, hay un tercer departamento que es clave, y sin este departamento, la realidad es que la eficacia o la eficiencia de tener ventas por Internet se cae completamente. Este departamento le llamamos el asesor digital. Es una mezcla que es mercadotecnia con comercial. ¿Quién es el asesor digital? El asesor digital es un departamento externo a mercadotecnia, externo a comercial, que trabaja con los dos, que es el que pasa la varita, que es hoy en día donde se cae. Mercadotecnia y comercial siempre se van a pelear. Sin embargo, este tercer departamento, ¿qué es lo que hace? Bueno, no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero hoy en día está muy de moda el
cuidar la alimentación, que como, si como proteínas, si no como azúcar. Y hoy en día está comprobado que las personas que simplemente se hacen un chequeo al año viven más que las que comen saludables toda su vida, ¿sí? No, muchas veces no es lo que creemos. Lo mismo, si nosotros en el tema digital atendemos al lead en menos de 15 minutos, tenemos 70% más de probabilidad de generar una cita que si lo atendemos en más de 15 minutos. ¿Quién lo va a atender? ¿El vendedor? Por supuesto que no. El vendedor está en citas, está consiguiendo, está aquí, está allá. Mercadotecnia tampoco. Marketing está haciendo campañas, está haciendo números, está haciendo publicaciones. Tenemos que crear un departamento que tenga una perfilación de lead hiperveloz, que tenga un proceso de venta consultiva, eso es muy importante. El 99% de las atenciones digitales es solamente mandarte un PDF y eso lo puede hacer un robot. Tenemos que tener a una persona que sea capaz de agendar citas, recordar citas y hacer una derivación comercial. ¿Qué hace este departamento? Les voy a ir explicando poquito a poquito el proceso de este departamento de asesor digital, que es cómo se crea el funnel de ventas, ¿sí? Nosotros cuando recibimos un lead, tenemos más o menos de la parte del lead al apartado, lo dividimos en las siguientes fases. ¿Por qué? Porque digitalmente, sí, la teoría te dice muy bonito, atiendes al lead y lo conviertes en prospecto, pero la realidad nunca pasa así. Una persona te escribe, te manda un WhatsApp, le contestas en 5 minutos y la persona no te contesta. ¿Por qué? Porque obviamente ya está en el baño, le entró una llamada, iba en el carro. Esa es la realidad de las cosas, de cómo funciona. ¿Qué sucede en este momento? Como no hay un departamento asignado, pues esa persona se le etiqueta como un mal lead, lo cual es como agarrar un limón que esté un poquito duro y no lo exprimimos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el enfoque de una metodología aterrizada para ver cómo realmente le podemos sacar el jugo a estos leads, que es algo que si no lo hacemos bien, va a ser de nuevo como agarrar un limón sin cortarlo, intentar exprimirlo y decir esto no sirve. Mercadotecnia es el encargado de generar los leads, ventas es el encargado de concretar la cita y el apartado, y el asesor digital es el encargado de hacer el músculo de la venta. El 80% de la venta lo va a hacer el asesor digital. ¿Qué hace el asesor digital? Nosotros creamos una metodología en Sumie, que es una metodología única en México, donde le llamamos el 4x4. 4 contactos en 4 días consecutivos. ¿Cómo hacemos el 4x4? De nuevo, aterrizando la teoría a la práctica, el lead jamás pasa a ser un prospecto, ¿sí? El lead lo que pasa es que te va a ignorar 1, 2, 3 y a la 4ª vez te va a responder. Y una vez que te responda, se tiene que buscar una migración a la llamada. ¿Cómo le hago para yo generar una llamada con ese lead? Y en esa llamada, lo último que voy a buscar es darle información. Lo que voy a buscar es entender la necesidad del cliente. La primera pregunta que nosotros le hacemos al cliente es, ¿qué te llamó la atención de mi publicidad? ¿Por qué me dejaste tus datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El lead, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, tenemos que atenderlo en menos de 30 minutos, idealmente 15 minutos. Tenemos que tener un pitch especializado y tenemos que desarrollar un equipo que tenga un enfoque en la llamada, no en el WhatsApp. El problema de la atención digital es que, de nuevo, el 99% se enfocan en un seguimiento a través de WhatsApp y el nivel de confianza que podemos generar a través de WhatsApp es básicamente nulo. Cuando tú tienes una conversación por WhatsApp, básicamente la gente lo que hace es ignorarte, ¿sí? Tenemos que tener estos 4 contactos. Primer contacto, llamada, inmediatamente. Segundo contacto, WhatsApp. Tercer contacto, llamada. Cuarto contacto, WhatsApp. Quinto contacto, un mensaje de indignación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no me contesta? En estos 4 contactos yo lo puedo hibernar y crear una estrategia de recontactos, ya sea automatizada, ya sea una estrategia enfocada o targeteada. ¿Para qué? Porque al final del día, después de tener yo 12 meses una base de datos, cuando tenemos un tema de una ola de promociones, podemos recontactar a todos esos leads que clasificamos de malos, que guardamos en una bolsita de hibernados, para entonces volver a tener citas. Y créanme que hemos sacado muchísimas ventas de leads que nunca nos contestaron, que 6 meses después volvemos a darles la vuelta. Ahora, ¿qué es un prospecto? Un prospecto es una persona que me contesta, que tiene un interés validado, que tiene los datos críticos. ¿Cuáles son los datos críticos? ¿Dónde está el producto? ¿Cuánto cuesta? ¿Tiempo de entrega?
y en caso de que sea una construcción, visualmente cuál es el concepto. Si la persona conoce estos 4 conceptos y aún así está interesado en seguir una conversación, se le etiqueta como prospecto. A partir de ahí se tiene que enfocar en un sentido de urgencia. El asesor digital tiene que tener el entrenamiento para poder entender y generar y empujar hacia una cita, ¿no? A partir de ahí tenemos una cita agendada. Esa cita agendada tenemos que tener una preconfirmación el mismo día. Pasamos a una cita concretada donde ya estamos del lado del equipo comercial y a partir de ahí ya es como nosotros realmente podemos exprimir el limón. Toda esta metodología, a menos que se ponga en marcha y que se audite, ojo, esto es bien importante, el tema de auditar es completamente clave en lo digital. Yo no puedo confiar en que mi asesor digital conteste en menos de 15 minutos. Necesito un sistema que si no me contesta en 15 minutos, automáticamente me dispare una alerta para que su supervisor pueda ir a la silla del asesor digital y entonces agarrar y decirle, oye, te llegó un lead. Y podemos tener estadísticos para nosotros entender cómo la velocidad de respuesta impacta el volumen de citas que podemos tener. Dicho de otra manera, si nosotros implementamos un proceso realmente especializado, eliminamos toda esta lo que le llamamos el apuntadero, ¿no? Que comercial dice a mercadotecnia y mercadotecnia dice a comercial. Esta es la tercera parte. ¿Cuál es la cuarta parte o la cuarta pregunta, no? Nosotros cerramos una metodología que se llama 5K, mejores prácticas para poder vender en Internet. ¿Cuáles son estas mejores prácticas? ¿Sí? Me voy a ir aquí a la parte de ventas digitales porque ya es un poco tarde. El primero es, nosotros tenemos que entender el nicho correcto. El nicho va a ir cambiando dependiendo de la fase. No es lo mismo alguien que me compre en Friends and Family, en preventa, en una venta, que en un cierre. Conforme el nicho va evolucionando durante la etapa de la comercialización, ¿qué tenemos que hacer? Van a ir cambiando los mensajes, tenemos que cambiar la estrategia. Tiene que ser una estrategia completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plataformas a lo mejor van a ser diferentes. Los costos que yo voy a tener para llegar a un inversionista y que voy a tener para llegar a un cliente final que ya quiere habitar la propiedad van a ser radicalmente diferentes y los canales pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces, una estrategia tiene que ir basada en diferentes etapas, entendiendo cómo nuestro cliente va a ir cambiando durante el tiempo de desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos que tener la atención correcta, esta metodología del 4x4 y una optimización que constantemente esté retroalimentando la estrategia de mercadotecnia, ¿sí? Ahora, algo como decía Marifer que nosotros hemos visto, que es un gran error, es que el volumen de absorción se hace parejo. Si yo tengo un inventario de 60 y yo tengo 16 meses, pues quiero vender 3.75 y me pongo 4 departamentos al mes, ¿no? Esto es completamente irreal. No sucede en absolutamente ninguna empresa en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros de entrada, comercialmente es un error ver la comercialización como una sola etapa. Es como un niño, como un ser humano. Es bebé, luego es adolescente, luego es joven menor, luego es adulto y luego ya somos viejitos, ¿no? De nuevo, la comercialización nosotros la dividimos en 4 etapas y realmente son 7. En Friends and Family, preventa, 3 etapas de venta y una etapa de cierre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cada una de estas etapas lleva una absorción completamente diferente. En Friends and Family, si yo tengo una cartera de inversionistas, pues a lo mejor voy a poder vender 10 unidades en un mes y no me va a costar nada. Me va a costar lo que me cuesta mi línea de teléfono. En una preventa, como tengo un excelente precio, muchos descuentos, voy a un mercado que es inversionista. El inversionista por naturaleza tiene un ciclo de cierre mucho más corto. Voy a poder vender 15 en 2 meses. Y luego entro una etapa temprana de venta donde voy a vender 13 en 3 meses, luego 9, luego 8 y una etapa de cierre, donde la etapa de cierre, como les comunicó Marifer, siempre es complicada. ¿Qué significa esto? Que mi absorción por etapa es completamente diferente. Yo voy a tener una absorción de 10 al mes, luego de 7.5, 4.3, 3, 2.6 y 1.25. Aquí es donde Marifer hacía el comentario de que realmente cuando más necesitamos invertir en mercadotecnia va a ser al final, si queremos vender, si tenemos un costo financiero. Esta es una gráfica
Normalmente la absorción es como la línea naranja, donde todo el mundo la hace así, y una absorción real va escalonada, va a ir bajando de manera natural. ¿Por qué? Porque además, entre más pasa el tiempo, más vamos a tener competencia, la competencia va a ser más agresiva, la competencia va a tener un producto diseñado mucho más en tendencia, ¿sí? Y va a ser más atractivo. Este de aquí lo que hacemos es dividirlo en etapas. ¿Cuáles son las etapas que voy teniendo? ¿Cuáles son los volúmenes de absorción que debo de tener por cada etapa? Y aquí, como Marifer decía, en Friends and Family y preventa los primeros meses, mi inversión digital va a ser meramente posicionamiento y presencia. Es decir, tengo que ejercer un presupuesto para estar en Internet. Sin embargo, ese presupuesto probablemente no me genere citas, ¿sí? Cuando empezamos en la etapa de la venta y del cierre, conforme vamos avanzando, los medios digitales van a ser mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque el equipo comercial, sobre todo si hacen alianzas con inmobiliarias, las inmobiliarias les encanta vender Friends and Family y preventa. Más o menos les gusta la venta y les choca el cierre. ¿Por qué? Porque cuando ya están en el cierre, ellos ya están vendiendo otra preventa completamente diferente. Entonces, normalmente cuando tenemos las últimas unidades, el desarrollador se queda solo, las inmobiliarias ya no contestan o están vendiendo el proyecto de enfrente, que es algo muy interesante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos que entender que la velocidad de absorción es proporcionalmente inversa al precio que nosotros estamos dando. Hay proyectos que a lo mejor empiezan con un menos 15% y terminan con un más 15%, que es brutal, ¿no? Tenemos un diferencial de 30% de precio. Obviamente la velocidad de yo vender un producto 30% más caro va a ser 3 veces menor que cuando yo tengo un producto 30% más barato o 15% abajo del mercado. Entonces, todo esto tenemos que meterle a la ecuación para diseñar una estrategia de comercialización que realmente tome en cuenta, como dijo Marifer, ¿cuál es el producto? El producto en dónde está, en qué parte, está en una ciudad, está en un pueblo, está en una ciudad chiquita. Tenemos que entender cuál es el volumen de demanda digital. Eso es algo que se hace a través de un estudio. Se estudia digitalmente en cuántas búsquedas hay para el tipo de producto que yo tengo y en qué ciudades están ese tipo de búsquedas. ¿Por qué? Porque digitalmente no competimos con las 4 cuadras alrededor. Digitalmente, especialmente en la fase de inversionistas, competimos con todo México y contra otros países, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve el digital? Obviamente a partir cuando entre más madura la venta, la parte digital se va haciendo más clave. Es donde más tenemos que ejercer un presupuesto. Aquí lo que nosotros decimos es que esta idea del 1% es más o menos de 1970. Estados Unidos, si nosotros vemos, los desarrolladores pueden llegar a invertir hasta un 3.5% en mercadotecnia. ¿Por qué? Porque obviamente hay un nivel de competencia que cada vez es más grande, ¿no? Como dice Marifer, todo tiene que meterse al modelo financiero. Sin embargo, luego pasa, nos ha tocado, no tienen idea de cuántas veces desarrolladores que llegan y dicen, ahí ahorita escuchaba el caso, oye, ya un 70% de obra y un 5% de venta. Y digo, bueno, debería ser al revés, ¿no? Un 5% de obra y un 70% de venta. ¿Cómo le hacemos? Sobre todo cuando ya no se tiene el presupuesto, ¿sí? Entonces, ya para cerrar este pequeño complemento, ¿qué les pudiera decir yo en el tema digital? De nuevo, hemos comercializado muchísimos proyectos, hemos comercializado proyectos que llegaron prácticamente ya completamente atorados y los hemos revivido. Y hemos tenido proyectos que no reviven, que el muerto está completamente muerto. Y hemos tenido proyectos que desde un inicio se programan y se entiende, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? Entender también que el costo de mercadotecnia va a ir subiendo. ¿Por qué? Si ustedes me dicen, Dimitri, voy a comprar 1 kilo de frijoles ahorita en septiembre y voy a comprar 1 kilo de frijoles en 2025, creo que nadie esperaría pagar los mismos 30 pesos. Las plataformas digitales también van a incrementar sus costos. Es decir, si nosotros tenemos una pauta de 30,000 pesos durante el primer cuatrimestre y queremos seguir generando el mismo volumen de citas en el tercer cuatrimestre, vamos a tener que pagar de un 10 a un 30% extra. ¿Por qué? Porque el costo de las plataformas sube. Entre más competencia, más hay pujas, es decir, más va a haber personas que están compitiendo por el mismo mercado que nosotros tenemos. Todo eso tenemos que entenderlo, diseñarlo a profundidad. Parte de esto lo vamos a ver en el diplomado,
cómo entender que la mercadotecnia es extremadamente ágil, especialmente la digital, y cómo transformar y crear equipos especializados, ¿sí? Que puedan hoy en día unir a mercadotecnia con comercial, que puedan realmente entender cuál va a ser la proyección, cómo va a ser la madurez del proyecto a través del tiempo y cómo podemos nosotros tener una reserva, lo que nosotros llamamos el seguro de ventas, que es como un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros llegar a generar esta estrategia donde al final, cuando vamos a tener más competencia, podamos tener una mayor cantidad de inversión y de promociones para que nuestro último inventario, que realmente es donde está la utilidad, ¿sí? Si tenemos una utilidad del 20%, es lógico que ese 20% llega con el último 20% de las ventas, pero cuando ya estamos como desarrolladores queriendo la utilidad, ¡pum!, se frena automáticamente todo. Y luego ya no tenemos dinero para invertir. Todo esto requiere de una forma de pensar completamente diferente, de entender que la mercadotecnia, especialmente la digital, tienen un ciclo completamente diferente a la mercadotecnia tradicional, ¿sí? Y que si nosotros entendemos cuáles son las dinámicas del mercado, cómo podemos dividir en fases, qué tan relevante es lo digital en cada una de estas fases, cómo nuestros mercados van a ir cambiando y cómo digitalmente los costos cambian cuando nuestro mercado cambia, cómo las plataformas van teniendo costos más caros, como el frijol sube, Facebook sube, Google sube, Instagram sube, TikTok sube, ¿sí? Y cómo cuando yo tengo 40 años, pues ligarme a alguien no soy tan competitivo como cuando tengo 20, ¿no? Claro, si yo ya tengo 30 años o 40 años y compito con el de 20, híjole, quién sabe a quién vayan a escoger. Todo esto se tiene que diseñar en una estrategia de colocación comercial, complementándolo, como bien decía Marifer, con los medios tradicionales, y a partir de ahí es cuando vamos a poder crear una estrategia digital que, ojo, 100% se los aseguro, va a generarles ventas. Solamente que hay que entender cuántas ventas, en qué etapa, de qué manera y qué personas tienen que estar involucradas en cada uno de los pasos. Ahora sí que es muchísimo contenido a darles solamente. Lo que queríamos es compartirles un poquito de esta filosofía, que la entiendan, que se interesen sobre todo, que investiguen y que puedan, ahora sí que si les gustó la excelente clase que les dio Marifer, en el diplomado hay un montón de expertos en cada una de las áreas que les van y les vamos a poder ayudar a diseñar una estrategia comercial con un enfoque fuerte en la parte digital para poder generar sus ventas. Ahora, al igual que Marifer, si alguien tiene dudas o preguntas, encantado de extendernos unos 5 o 10 minutitos. Luis Fernando, adelante. ¿Qué tal, Dimitri? Muchas gracias. Oye, una duda, se me hizo muy interesante lo que platicabas de a la hora de hacer el cierre, que son las últimas unidades, que es justo cuando ya tienes muchísima oferta nueva, y al igual que como tú explicabas, que justamente tú ya vas saliendo y los demás le están metiendo todo el punch a la mercadotecnia. Pero ¿qué pasa cuando ese competidor eres tú mismo? Hablando de un, no sé, un desarrollo que tenga 4 o 5 fases. Porque ahí tanto tú quieres vender esas últimas unidades o el 30%, 20% de la torre que ya estás avanzada, pero también quieres el punch de tu preventa para la siguiente torre. Entonces, como desarrollador, pues te defiendes a la hora de hacer listas de precio, etcétera, pero del lado del marketing, ahí cómo lo manejan. Esa es una excelente pregunta. Lo primero es, tendríamos que analizarlo bien y meterlo desde el modelo financiero que siempre promueve mucho Marifer y decir, oye, a ver, vamos a entender y tenemos que tener escenarios, ¿no? Oye, el escenario donde se me vende rápido, donde se me vende acorde a y donde se me vende más lento. Ojo, mi experiencia es 80 y muchos por ciento de los proyectos se venden más lento de lo que se creen. ¿Por qué? Unos se venden rápido, pero luego creemos que todo está de bajada y luego todo está de subida, ¿no? A partir de ahí, nosotros tenemos que entender cómo mercadológicamente sacamos la preventa y cómo las fases se van a diferenciar. Si tus fases son exactamente iguales, es una réplica de los edificios, o si van a tener amenidades diferentes, o si van a tener costos y metrajes diferentes, ¿sí me explico? Y cómo le podemos hacer también para que en esta segunda fase tú vas a empezar con Friends and Family y preventa mucho más privado, ¿sí? Y a partir de ahí entonces tenemos que empatar para que sea como un flujo,
¿Sí me explico? Y entonces, también dependiendo, vamos a ir, acuérdense, el nicho va migrando. El que te va a comprar en últimas fases probablemente quiere habitar o hacer un negocio inmediatamente. El que te va a comprar para tu segundo edificio tiene un horizonte de entrega a lo mejor de 12, 18, 20 y tantos meses. Entonces, estamos hablando de un nicho diferente en el cual tenemos que seguirle hablando a los dos. No sé si hace sentido. Correcto. Fernando. No, sí, Sí, 100%. perdón, nada más voy a interrumpir tantito. Efectivamente, el tema del nicho, el momento de entrega es sumamente importante, pero aquí también hay otra cosa bien importante que en la estrategia comercial, cuando tenemos un proyecto en diferentes etapas, es bien importante determinar hasta qué porcentaje de la venta de una etapa anterior voy a abrir a la siguiente. Es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa muchas veces es que como queremos seguirnos capitalizando, abrimos y abrimos venta y eso solamente lo que hace es canibalizarnos. Es importante que como estrategia digamos, una vez que yo llegue al 80, 85, 90% de la venta de la etapa actual, abro la siguiente, porque si no, lo único que voy a hacer es canibalizar. Perdón que me metí. Perfecto, Buenísimo, sí, muchísimas muchas gracias, gracias. Marifer. Muy buena pregunta, Luis Fernando. Adelante, César. ¿Qué tal, Dimitri y compañeros? Muchas gracias. Mi única pregunta es, ¿qué CRM o plataforma recomiendas para implementar un proceso así? Mira, O sea, hay varias alternativas que tú hayas manejado. sí, el problema de las plataformas y los CRMs es que te voy a decir qué es lo que sucede. Ni uno sirve. ¿Por qué? Porque lo importante no es el CRM. Tú el CRM lo puedes llevar en un Excel. Lo importante es las alertas y las automatizaciones que tú tengas, ¿sí? Que le puedas programar al CRM. Por ejemplo, un CRM, pues nomás te puede decir que vas de la fregada. ¿Y de qué te sirve? De nada si no tomas una acción. Entonces, el CRM, como se ve, simplemente es un registro pasivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros desarrollamos un software donde otra vez les compartía. Cuando el lead llega en horarios laborales, si en 15 minutos no es contestado, automáticamente manda una notificación al líder y nosotros nos genera un estadístico de qué asesores atendieron en menos de 15 minutos. Y tenemos un estándar, un objetivo de 98% de atención en menos de 15 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes alertas proactivas, puedes tomar acción y corregir el rumbo. Eso es lo que realmente te sirve. Otro ejemplo de una alerta. Si, por ejemplo, el comercial dio un apartado y pasan más de 14 días a que no se ha concretado la documentación, eso genera una alerta. Porque del apartado, si no se genera la documentación, las probabilidades de que se cancele son altísimas, ¿sí? O si tuvo una cita concretada, pero ya pasó una semana sin dar un apartado, ¿qué es lo que pasa? Que el comercial pues está bailando con todas y se le olvida. Entonces, el comercial siente que si tiene citas está trabajando, no que si vende. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo no le llamo CRM, tu sistema es automáticamente decirte, oye, tuviste una cita hace 3 días, márcale. ¿Por qué? Porque la persona no tenemos la capacidad mental de recordar tantos. Entonces, cuando tú tienes un sistema que tú le puedes programar notificaciones, te va avisando y te da reportes, en ese momento le das herramientas para que la gerencia comercial tome acciones del lado de mercadotecnia, del lado del asesor digital o del lado comercial. No sé si te hace sentido, César. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, ya igual podemos platicar, Sí, después nosotros acerca de tu software. sí, tenemos uno, obviamente, no, aquí ahora sí que podemos usar el nuestro, ¿no? Pero lo importante es, sea el nuestro, sea otro más, lo importante es la automatización que te genere alertas proactivas para que el mismo sistema, perdón por el francés, pero se esté chingando. Porque si no, a mí en las ventas, yo llevo 15 años en las ventas y hay una frase que para mí es ley. Seguimiento es herramienta. El que no da seguimiento no cierra. Así de sencillo, ¿no? Y el ser humano por naturaleza, y más el latino, no da seguimiento. A nuestras mamás y cuando cumplen años y a veces nos olvida, ¿no? Pero en general no somos disciplinados como cultura. No somos japoneses, que todos los días a las 8 de la mañana nos ponemos a hacer nuestras llamadas, ¿sí? El mexicano es, llega, se echa su café, y, ay, güey, ya se le fue el día y... Entonces, lo que se necesita es culturalmente un sistema que te encuadre a cada uno de los actores y que te los limite en tiempos y acciones. Ahí sí, créeme que sucede la magia. ¿Sí hace sentido o no, César?
Sí, muchas gracias. Mira, te lo digo que nosotros de nuevo llevamos años y créanme que desarrollar un software no fue por gusto, fue por necesidad, porque nos hartamos de pasar por esto hasta que nos dimos cuenta que ahí estaba el secreto, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Encantado de la vida. Digo, ya sé que es un poquito tarde, pero si tienen, aprovechen. Si no, encantados de a través del Lino, ahí les va a mandar las presentaciones. Ahí vienen, Gracias. obviamente, los datos de Marifer, nuestros datos también. Y ahora sí que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es increíble y padrísimo poder compartir como dice Lino, con todos los colegas, aprender de todos y escuchar diferentes opiniones de un mercado que está cambiando tanto. Me gustaría un último comentario, a ver si se puede. ¿Sí? Roberto Morelos. Como que la clase y la exposición y todo estamos, o de mi perspectiva, un poco fatalista. Lo estamos viendo para el México de hoy. Creo que mañana vamos a tener otro México. O sea, literalmente mañana. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cómo van a atacarlo con sus proyectos? La pregunta, Roberto, ¿es para todos o para Marifer y para Ah, mí? para ustedes dos, principalmente. Ah, mira, ya que agarré el micrófono, lo tomo. Para nada, yo en ningún momento estoy viendo un México pesimista ni fatalista. Al contrario, creo que tenemos un mercado tremendamente dinámico, ¿sí? Creo que tenemos muchísimas oportunidades, pero creo que esas oportunidades son solamente para las personas que entienden que hay un cambio y que la forma de hacer las cosas hace 3 años y el día de hoy son radicalmente diferentes, ¿sí? El volumen de ventas que vamos a poder tener, el tipo de productos que hay el día de hoy, co-living, tickets de inversión, el hecho de que ya nuestra competencia no son los productos locales. Hoy si tú eres inversionista puedes invertir en Colombia, en España, y tu publicidad, y hay publicidad de otros desarrollos que hace 3 años no estaban, que están convirtiendo por los mismos inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que nomás entender que estamos en un nuevo mundo. En un nuevo mundo es de 5 años para acá, el mundo cambió y va a seguir cambiando a una gran velocidad. Y eso para mí significa que el mundo está lleno de oportunidades. Y si ustedes están aquí a las 8:20 de la noche, creo que ahí está tu respuesta, Roberto. Pues Sí, todos bueno, aquí están poniendo de su tiempo. ¿Por qué? Porque quieren aprender. Claro. Ahí yo me está, ahí refiero a está todo. Tenemos aquí, tienes tú a 128 personas conectadas a las 8:20 respondiéndote con acciones a tu pregunta. Así lo diría yo. digo, cuando no tengamos certeza jurídica, cuando probablemente quede en duda la propiedad privada, cuando literalmente llevan un mes y medio las inversiones totalmente paradas, a eso es lo que me refiero. Va, México, yo sí, Marifer. digo, yo creo, sí, ese es todo un tema, creo que nos pudiéramos aventar una hora, al final hoy todavía hay un campo de que no se ha ejecutado, si bien hoy ya existe una ley de extinción de dominio y demás que no ha pasado a mayores, entonces lo que yo les quiero decir es, estamos aquí todos juntos y seguramente todos juntos vamos a poder salir bien. Es uno de los segmentos, si bien más difícil, también son de los que más rápido se recuperan, porque la gente requiere vivienda, la gente requiere espacios de entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé, creo que habrá que hacer un curso o alguna sesión específico para entender cómo va a impactar al negocio inmobiliario estos cambios a la reforma que está habiendo y toda la incertidumbre en cuanto al tema de inversión, ¿no? perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Pues muchísimas gracias, Dimitri. Gracias por acompañarnos. Un placer siempre.